Sí, porque no está acá, Seguimos con el de labor y bueno, hoy nos vamos a ocupar de lo que viene de lo que viene antes. Lo que viene del final, ¿no? Final de mecanismo. Y después vamos a quedar en los dos temas importantes que nos quedan, que son el uso de vapor para obtener la potencia y el generador de calor. Para potencia, ¿por qué usamos vapor? Ya vimos por qué nos convenía usar vapor para el proceso, el electrolito. Resulta que si quiero una máquina, hay momentos que hemos visto ya en física cuando vemos bombas y luego explicamos un poco cómo funciona la bomba. Las máquinas generan trabajo mecánico. El objetivo de las máquinas es tener trabajo mecánico. Sobre todo en principio, sacar trabajo. No es principio aplicado de la máquina térmica, nos está diciendo lo siguiente. El calor que se intercambie en la máquina va a regular una variación de entropía, prácticamente una variación de energía interna, una variación de energía potente, una variación de energía cinética y el trabajo mecánico. Si empezamos a analizar y vemos que lo que vamos a estar usando es sustancia gaseosa, las variaciones de energía potencial son especiales, porque la máquina sea grande, yo puedo tener 2, 3, 4, 5, 6 metros de diferencia de altura para una variación. No, pero aún así no tiene que todavía, imaginemos un cilindro, Una máquina de vibración. lo peor que nos puede pasar son 2, 3, 4, 5 metros. Y en eso, la variación de la potencia que nos pasa hacia eso. Quiere decir que ese es el mismo confort. Las variaciones de guía potencial son chicas. Son chicas. Frente a las variaciones de entropía, frente al trabajo. Es una cantidad que después vamos a verificar numéricamente que no es demasiado grande. ¿En qué se basaría esa diferencia de energía cinética? La energía cinética que tenga el vapor que ingresa al sistema y el que sale. ¿Cuál es la diferencia? El vapor que ingresa
esa la velocidad, pongamos la que viene de la progenería, 20-25 metros por segundo, 30 metros por segundo, en ese orden, por ahí va a andar. A la salida, depende del tipo de máquina, si es la vieja máquina alternativa, la máquina de mar, o si es una turbina, puede variar un poco, no puede variar más o menos bastante, pero más o menos va a estar saliendo a lo mejor a 100 metros por segundo, 150 metros por segundo. Ahí ya uno empieza a comparar y dice, es bastante, porque tenemos 30 y tenemos 100, entonces 3 veces más. Pero después cuando lo cuantifiquemos vamos a ver que es frente a lo demás es despreciable. Pero por ahora, La variación acéptenme que esto es poco importante. ¿Quién va a valer cero, profe? ¿Quién va a valer cero? No, dijo que es poco importante. Y que es poco importante. Cuán poco importante lo vamos a ver después cuando podamos hacer cuenta. Ahora podemos hacer cuenta porque estamos realizados. Usted dijo que entra a 25 o 30 y puede salir a 100 tirando valores. Sí. ¿Por qué? Porque cuando ingresa está comprimido. Después se expande un más lugar. Y no puedes hacer una sección de salida que sea del tamaño de la sección atravesando el buque. Como en una manzana en una fábrica, tenés que hacerlo más o menos razonable. Entonces yo la fricción del motor está en el brazo. Sí. La parte friccional es poco importante. Por eso puse poco importante. El calor intercambiado al ambiente si bien no es despreciable, porque si ponemos la mano va a estar caliente, por unidad de masa circulante, por kilo que pasa por segundo, es un valor muy chiquito. Entonces se vuelve a considerar adiabática a la máquina. O sea que la podríamos estar considerando adiabática. Sí, señor. Acá te lo escribo. Entonces es una adiabaticidad práctica. ¿Cómo? Entonces nos queda para hablar del trabajo mecánico y la diferencia con La mirada práctica la consideramos adiabática. ¿Qué nos queda? Nos resultaría lo siguiente: el DKH es igual al trabajo mecánico. En las máquinas generadoras, con un turbocompresor, el compresor del motor diésel, el motor de los tiempos, del turbo, que cumplen esas condiciones, son trabajos de distinto signo. Trabajo producido o al compresor le tengo que meter trabajo a través de algo. Sí, de las bombas. Entonces, en un caso, vamos a incrementar la entropía y en otro caso vamos a tener que disminuir la entropía. Ahora, si queremos producir trabajo, tenemos que reducir la entropía del vapor. Eso es lo que pasa en el turbo. No, en una turbina, trabajo mecánico positivo, en una turbina, sale el trabajo. En un compresor entra el trabajo, entonces aumenta la entropía, aumenta la presión.
si vos medís la temperatura de los gases de escape que vos utilizás para mover el turbo, hay una diferencia de temperatura. En la turbina, en el compresor, No. está entrando trabajo, el de la turbina, y aumenta la presión del tiempo. Por escribirlo, Como dijo, en un compresor entra trabajo, sale entalpía. Sí, En un compresor aumenta la entropía. porque vos tenés el compresor, que es una máquina que está trabajando en fuerza mecánica, y como producto de la fuerza mecánica se genera una compresión. aumenta. Ahí tenemos las dos. En el turbo compresor tenemos las dos máquinas. La máquina que produce trabajo, las veces de la energía de los gases de cambio. Pero si obtuviste trabajo en el eje de la turbinita, de gas, ¿quién perdió entropía? Los gases de cambio. Exacto, a eso me refería yo. Cae la entalpía de los gases de escape. Para producir trabajo. ¿Y sí? Pero esa es la parte turbina. Claro. Al revés sería del otro lado. En el compresor, en la otra punta del eje, tenés el compresor, entró el aire a presión atmosférica de 20 grados o 40 grados. O sea, que van a cambiar presión y no. Y va a salir a 240 grados, 8 o 9 bar. ¿Entiendes? Entonces ahí aumentó la entropía a expensas de qué? Del trabajo que le introducimos en el eje. Sí. ¿Está bien? Ahora nos tenemos que ocupar solamente en la parte de la... Perdón, de la máquina motriz. Entonces, en la máquina motriz, vamos a tener que disminuir la entropía. Vamos a dibujar ahí, central, hijos. No tiene COVID, profe, ¿no? ¿Qué? COVID no tiene. Está en las flores. No, digo, no va a tener COVID, profe. No, no es COVID. Si llega COVID, estamos todos vacunados. No, yo con tenía fiebre, no me podía mover. Sí, pero tranquilo. Es cambio de clima, profe. Me saco la mascarilla porque no me van a escuchar el norte. Bien, ¿qué nos interesa ahora? Nos interesa variaciones de entropía. ¿Está bien? Pero a su vez, tenemos que lograr que la máquina no se rompa. Un problemita según importancia. Tiene que aumentar. Y no tiene que durar un cierto tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer lograr los dos objetivos. Lograr fabricar trabajo sabiendo que tenemos que llevar el fluido del trabajo, en este caso el vapor, a una entropía alta para que después pueda ceder esa entropía y convertirse en trabajo mecánico. ¿Bien? Ahora, eso nos lleva a otro problema, es el siguiente. Para hacer eso eficientemente, nos conviene empezar con el vapor saturado y eventualmente sobrecalentar. ¿Por qué?
estamos hablando de velocidades de 30, 50, 100 metros por segundo, las gotitas de agua erosionan, son como proyectiles. Sí. ¿Está bien? Entonces, para preservar la máquina, no me conviene que haya gotitas de agua dentro de la máquina. Las primeras máquinas de vapor empleaban el vapor a una determinada presión que tenía que ser mayor que la atmosférica, porque después iban a descargar a la atmósfera, por ejemplo. Bien, entonces arrancábamos con una cierta presión y desde este punto nos metíamos en la máquina. Si se expandía presión atmosférica, inevitablemente algo de agua va a tener. Como la expansión no es ideal, isentrópica, es real, hay un aumento de la entalpía y de la energía interna del fluido que trabaja. Por lo tanto, la evolución real no es esta, sino que es esta. Me viene bien. Cuanto menos real, menos ideal sea, mejor. La presión es Pero constante. algo de entalpía algo de humedad voy a tener. Pero el salto es chico, y si el salto es chico, para una poca potencia necesito mucho mejor. Entonces tengo cantidad grande, máquina grande, y para sacar pelín de potencia. Bueno, ampliemos el salto entálpico. Ese fue el gran descubrimiento de Watt, el condensador. Porque si podemos seguir la expansión hasta una presión menor que la atmosférica, entonces puedo seguir hasta una cierta presión de vacío, con lo cual aumento el trabajo, también aumento la cantidad de agua que va a quedar. Las máquinas alternativas de vapor, al principio se va a acabar eso. ¿Con qué? Con deterioros en los conductos, de la gotita de vapor, La turbina ya más complicada. la culata de cilindro y esas cosas. Pero era bancable. Y generaba muchos trabajos. ¿Bien? Generaba muchos trabajos. Sí, porque tenés El más salto es capital. mucho mejor, mucho mayor. De verdad. Y en lugar de esta, Claro. en lugar de ir desde esta entalpía hasta esta entalpía, Sí. ahora te venís a otra, entonces aumentás el salto entálpico. Claro. Por supuesto, ir para el otro lado también sirve, aumentar la presión. Entonces, las primeras máquinas de vapor, las primeras locomotores, las primeras porquerías, el tractor que inventó el apellido del francés, que era para reemplazar los trenes de artillería. Los ingenieros franceses en el siglo XVIII eran todos militares, de la famosa École Polytechnique. ¿Por qué? Y porque necesitaban la ingeniería y los descubrimientos para lograr mejoras en el ejército. Entonces, la idea de la máquina de vapor era reemplazar los trenes de caballo para remolcar cañones, porque era mucho más cómodo tener una maquinita de vapor, una calderita, y una maquinita de vapor para todo eso. Funcionó, pero era muy difícil de gobernar, porque era muy pesada, y al final terminó estrellándose, quedó poco práctico. La metieron sobre rieles, y ahí la cosa andaba mejor. Y ahí aparecieron las primeras locomotoras. Profe, entonces, por ejemplo, como conclusión, si la turbina tenemos una presión de descarga
mientras más menor sea la presión de descarga de la turbina, como que vamos a tener mejor trabajo, digamos. Yo no Sí, entiendo. cuanto mayor sea la entalpía de entrada y más baja la entalpía de salida, aprovechamos más eficientemente la masa de vapor que estamos metiendo. Ese kilo de vapor por segundo le estamos sacando más trabajo. Cuando, ¿para cuáles son las limitaciones de eso? Técnica, práctica. Cuando empezó el tema de la máquina de vapor, una presión de 3 bar, era alta. Sí. Después de 4, 5, 10, 15 bar, en la época de la locomotora, la época de gloria de la locomotora, hasta 15 bar. Y era un montón. Que está bastante bien, es más de lo que vimos en la fábrica. En la fábrica, el vapor auxiliar de vapor de todo, 10 bar, 7 bar o 10 bar. O sea, ya 15 era Importante. era importante. Pero a medida que aumentaba la presión, esta curva, vamos a hacer a ver, tenemos listo, verde y azul. Si aumentamos la presión, empezamos de acá, una máquina que tenga la misma eficiencia o más, porque es más moderna, va a tener más humedad, que tampoco me conviene. Para nada. O sea, eso frenó el aumento de presión también para que fuera aplicable. ¿De acuerdo? Porque voy a decir históricamente, porque los condicionamientos que se empezaron a descubrir a medida que uno quería hacer, subsisten hoy en día. Es decir, si quiero hacer hoy algo así, voy a tener exactamente el mismo problema que la enfermedad. O sea, te vas a manejar entre ese parámetro. Después dijimos, bueno, a alguien, a un tal señor Parsons, en Inglaterra, se le ocurrió hacer una turbina de un cierto tipo, inspirado en, probablemente, en lo que había hecho como juguete Herón en el siglo IV, en Alejandría. ¿Quién dijo que no lo escuché? Herón con H. No sé, el segundo o algo así. También antiguo. Una maquinita de vapor. Muy fácil, un calderito con 2 picos así en un regador. Calentaba el agua, cuando empezaba a salir el vapor, la fuerza de la reacción movía. Ah, sí, lo que dices. No, un juguete. Nunca se le dio utilidad práctica. Pero, si logramos que el vapor que sale de vuelta, Parsons agarró la idea, fabricó una turbina. Enseguida salió un sueco de Laval, de Laval, y fabricó otro tipo de turbina. Y ahí empezó la turbina. Y la turbina se vio que había un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el salto entálpico se logra, o mejor dicho, el trabajo mecánico, vamos a llamar la pregunta por la cual, el trabajo mecánico se logra solamente cuando hay un pistón que se mueve dentro de un cilindro, la rotación, o cuando una rueda que da vueltas. Pero físicamente, el trabajo mecánico surge de una variación de energía cinética, por un teorema que era el teorema viejo de las fuerzas vivas, que se estudiaba en secundaria. Entonces,
Lo que la termodinámica no puede decir, pero aquí era la física básica, es que la variación de entalpía en realidad la necesito para generar energía cinética, no la de salida de la máquina, dentro de la máquina, para que pueda trabajar. Tengo que aumentar la energía cinética para que esa energía cinética después se convierta en trabajo mecánico. Es decir, en la máquina de pasar, no se va a poder escribir acá arriba. En realidad, en toda la transformación. Sí, aumenta la energía cinética y se aprovecha el trabajo. Incluyendo compresores y bombas. Lo que vamos a tener es que el Dyson se va a convertir en un delta de energía cinética en una parte que va a ser adiabática y que no produce trabajo mecánico. Y después la variación de energía cinética se convierte en trabajo mecánico. Entonces, esto es una parte estática. Profe, Que tiene dos nombres. Si se acelera, o sea, parte estática. Si el delta se cae y la energía cinética aumenta, se la llama tobera. Con los líquidos pasa lo mismo. Tengo una boquilla, se acelera el fluido, una lanza de incendio, por ejemplo, cuando apretamos la punta de la máquina, a expensas de que de una caída en la presión. La convergencia y urgencia que se forma ahí. Puede ser convergente y divergente, pero en las máquinas usamos solamente convergente. Convergente y divergente es muy poco usado, porque si es convergente y divergente una tobera, el flujo va a llegar a la velocidad del sonido de la garganta y la salida va a ser supersónica. Pero tener un flujo supersónico tiene muchos bemoles, muchos problemas, porque el flujo supersónico tiende a ser inestable y a destruirse, a autodestruirse por cualquier pequeña imperfección. ¿Vale? Entonces, en general, no hay toberas convergentes y divergentes en las máquinas. para que la energía cinética aumente y aumente la velocidad, nosotros lo que hacemos es aprovechar la energía potencial del vapor para No, de la la energía potencialidad. La entalpía. La potencial, bueno, la potencial es la masa por la diferencia. La altura y no te importa. Tenés una pieza de 5 centímetros de largo y 10 de alto. No hay mucho. No importa donde la ponga, así para arriba, para abajo. No hay variación de energía potencial. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el principio de fuerzas vivas? Teorema de la fuerza viva. Trabajo igual a variación de energía cinética. Esto está en el libro de física de secundaria.
H aumenta a expensas de energía cinética, disminuye como pasan los compresores. Lo que tenemos es un difusor. ¿Difusor o distribuidor puede ser? No, difusor. Distribuidor es otra cosa que distribuye. Distribuidor es un por acá, por acá. En los quemadores también tenemos difusor. Que en los quemadores también se le llama difusor a una parte. Puede ser si la función es esa de frenar o de cambiar en la dirección. Cambia la dirección al aire que ingresa. Sí, en la rejilla esa. Bien. Esto en una parte. Queda bueno. ¿Profesor, podría graficar un difusor para ver cómo es? Sí, señor. El flujo subsónico. ¿Está bien? Ejemplo, flujos expensas. Ahí está. Perfecto. La única diferencia en la práctica es que aquí hay menos riesgo de separación de flujo en la pared, entonces puede ser más grande el ángulo y acá el ángulo tiene que ser más chico para evitar la separación de flujo. De la separación de flujo que hay en un remolino ahí, porque es el. No hay mucha diferencia. Básicamente es el mismo. Si el ángulo no es muy grande, lo pongo así, y pulso lo pongo. Las ruedas, bueno, las ruedas tienen sus paletas. Sí, son de acción o reacción. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la solución para ese otro problema que nos quedó subsistiendo? Mejoramos la cosa. Pudimos lograr expandir hasta una presión menor que la atmosférica. Pudimos lograr aumentar la presión de entrada, pero no se aumentó la humedad residual. Entonces hay que reducir el título. La única posibilidad de hacer eso entre estos dos límites, por ejemplo, es la de sobrecalentar. Es decir, el vapor que sale de la caldera no mandarlo directamente a la máquina, sino mandarlo a otro equipo intercambiador de calor, donde entrando como vapor saturado, reciba calor, con lo cual la temperatura va a aumentar a presión constante. Y después de ahí, entrar a la máquina. Saliendo saturado o por ahí no vas.
¿Qué ganamos? Ganamos dos cosas. Pasando el tanque. Por un lado, pensando en tanto que se nos rentó. Y sacamos la humedad. Y por otro lado, salimos sin humedad. O con un... Prácticamente, porque algo siempre. Ni aguantar. ¿Por qué? Y por nuestra manera de sacarle el máximo rendimiento. Yo podría salir por acá a una presión más alta y salir Seguro de que no va a tener complicación. pero el perrito este saltito tálpico. Entonces, para recuperar ese saltito tálpico empiezo a jugar. A ver qué me conviene. Y salgo con un 1% de humedad. Va. Ahí. Con un 1% de título de 0,99. Esas gotitas igual van a ir a dañar Y los señores González. las paletas. Pero de la última rueda, Exacto. entonces finalmente no pasa nada. ¿De acuerdo? Sí. Otro concepto, antes de entrar a mirar números. Otro concepto. Si el flujo que ingresa, lo ingreso y lo acelero todo lo posible, porque le provoco una expansión entre estas dos presiones, la de caldera y la de vacío, o si es una turbina atmosférica, el problema que voy a tener es el siguiente. Voy a tener mucha velocidad, eventualmente supersónica, que me hace inmanejable. ¿Por qué? Porque la rueda que va a estar dando vueltas tiene que estar dando vueltas a un cierto número de vueltas determinado. No puede ser muy alto. ¿Por qué? Y porque si la rueda está hecha con materiales que conocemos acá en la Tierra y tecnología de producción que conocemos aquí en la zona. Si la rueda tiene un cierto tamaño, un cierto radio, las paletas están sometidas, porque tienen masa, a una fuerza centrífuga, porque está rotando. Entonces cada paleta está sometida a una rueda, a una fuerza centrífuga. Si la fuerza centrífuga es demasiado grande, Se te van a enterrar el tipo. vamos a tener las paletas desparramadas por ahí. Por supuesto nos quedamos sin turbina. Lo mismo de batería. Más o menos como se corta la bodega de distribución en un motor. Exacto. Chao. Entonces, hay un límite práctico que hoy, más o menos, anda en el orden de los 400 metros por segundo de velocidad periférica. Entonces, la velocidad tangencial no puede ser más de 400 metros por segundo. Y el vapor que le pega a la turbina tiene que tener una velocidad proporcional a esa, a esos 400. No puede ser cualquiera. No puede salir con 1500 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, no puedo hacer una máquina en la cual tenga una única rueda, una única hilera de toberas y una única rueda, a menos que esté trabajando con presiones muy bajas. Una turbinita que recibe como unas 6 baras, 7 baras, bueno, puede ser. Pero si estoy trabajando con presiones altas, más de 15 baras, no puedo trabajar con una sola rueda. Tengo que hacer en etapas. Entonces tengo que poner toberas para expandir el vapor un poquito. Poner una rueda que aproveche esa energía cinética. El vapor que sale
otra vez a menor velocidad, porque entregó trabajo en la rueda, acelerar un poquito más en otra turbina, con lo cual va a perder un poco más de presión, y después poner otra rueda. Entonces toda turbina termina siendo de un montón de ruedas. Las auxiliares que trabajan con 7 bar, 10 bar, y normalmente tienen 4 o 5 escalonamientos. ¿Sí? Primera rueda, primera rueda, primera rueda, primera rueda. Las variantes que lo verán con el profesor de turbina. La turbina de tipo Curtis, así, bueno, se puede hacer un poco más corto el eje y tal. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero básicamente mi concepto es, voy a tener internamente, que no se ve acá, saltos de presión y saltos entálpicos en las distintas ruedas. Acá estamos mirando la máquina como una caja negra, que entró y que salió. Pero internamente la velocidad es decir, dijimos al principio de la clase, y entra más o menos a 100, a 30 metros por segundo y sale a 100 o 150. Pero internamente hubo saltos de velocidad a lo mejor a 400 o a 800 metros por segundo o 600 metros por segundo en estas expansiones parciales. ¿Vamos bien? Yo tengo una duda porque se me contradicen dos cosas ahora. Con lo que les comenté con respecto a la energía potencial, porque yo había leído un apunte de turbinas que decía que en la tobera la energía potencial del vapor es transformada en energía cinética en las toberas. Tira el apunte. Es un apunte de Busca delete. ¿Cómo? Busca la tecla de delete y borrar. Y además de eso, o sea, hace tanto hincapié en eso porque por eso le pregunté. Dice también que una turbina es un conjunto de órganos mecánicos combinados de tal forma que permite transformar energía potencial del vapor en energía cinética y utilizar esa energía cinética para producir trabajo. Por eso es la pregunta que me hice. El que escribió eso tiene un concepto totalmente equivocado de energía potencial. Así que, bórralo. Perfecto. ¿Sería la energía de presión o qué energía estaría hablando? Entalpía, la energía de presión, que es entalpía, no es energía potencial. Tiene un concepto ahí. Sí, porque la altura es una. No, no me la punta. No lo uses. Si das con alguien que no entiende nada, pero va a aceptar. Claro, alguien que sepa un poco, pues yo a chocar. Profe, ¿y una bomba cómo calculamos la entalpía? Aporta al segundo. No hace falta porque en los líquidos las variaciones de entalpías se asocian directamente con variaciones de energía de presión. ¿Cómo? Variación de energía de presión en la bomba. Claro, pero Así se ve la sala. claro, está calculado porque no me falta cerrado. Sí, bueno. Un circuito cerrado. El de acá. Es la presión de la energía de presión. Viste que sale del condensador una bomba para ampliar la caldera. Viene con una presión y sale con la otra. Con la temperatura sale con la otra. Conceptualmente, la entalpía termodinámicamente está descrita como variación de energía interna más trabajo de flujo. ¿Qué es trabajo de flujo? Es el trabajo que necesita hacer el fluido que está circulando para desplazar al otro que está saliendo y a su vez recibir el trabajo del otro que lo viene empujando. En el término de los líquidos, ese trabajo esa diferencia de trabajo no existe.
es ínfima. El grueso en los líquidos, prácticamente esto es lo mismo que la entalpía es energía de presión. En los fluidos gaseosos sería variación de energía interna, que básicamente también la parte de presión. ¿Está bien? Sí. Hay un poquito más ahí por después es poco. Pero básicamente uno asocia entalpía con energía de presión, disponible en presión. Se va a manifestar siempre como cambio de presión. Entonces, me conviene, digamos que me conviene tener vapor sobrecalentado, o sea, la caldera, el vapor que sale de la caldera, meterlo dentro de la caldera o afuera de la caldera con otro quemador para que siga sobrecalentándose. Esto también tiene un límite, porque tiene un límite que son las posibilidades tecnológicas de los materiales para que me banquen estas temperaturas. ¿De acuerdo? Y también aparece, lo comento ahora, un nuevo problema que se da gracias a que los ingenieros metalúrgicos funcionan de maravilla, que nos permiten presiones de 180, 190 bar, hoy en día varía hace unos cuantos años, unas décadas, mayores que la presión del punto crítico, 250 bar, es mucho, ¿no? 250 congelado. Y 600 grados de temperatura en el vapor. Sin que se Materiales que me aguantan eso. ¿De acuerdo? Sin llegar a los 240 bar. Si vamos solamente acá, cerca del punto crítico, y nos vamos por acá, digamos el límite de 600 grados, 650 grados. Después fíjense en sus diagramas, toda esta zona se trabaja mejor. Adelante. Bien. Adelante. Bien. Halógeno. En el Muriel se ve mejor. ¿Eh? En el canal del Muriel. Que es el que se trabaja normalmente, se ve con más calidad. Pero aún en el DS, fíjense que una expansión de una máquina que va a tener buena eficiencia, si necesariamente al expandirse hasta abajo, nuevamente tendríamos vapor sobrecalentado. Tendríamos vapor húmedo. Lo aquí fallamos. Si cae mucho la presión. Nos matamos buscando mejores materiales, logrando presiones más altas que las calderas no revienten. Máquinas maravillas, turbinas maravillas, y las hacemos bolsa pues le metemos agua. Eso obligó a que por encima de una cierta presión y temperatura de sobrecalentamiento sea necesario
instalación y volver A recalentar. a una segunda etapa, es decir, el vapor. O sea, modificar la máquina, modificar la turbina, de modo tal de tener un cuerpo de turbina que reciba ese vapor en condiciones altísimas de calidad, que se expanda un poco, hasta unos 30 o 35 bar, 40 bar, volverlo a la caldera para un recalentamiento, para que vuelva a aumentar la Aumente más temperatura. y después de ahí sí lo mandamos y ya sigue su camino. Es decir, por arriba de los 80 bar, 85 bar, para ver que todas las plantas de vapor tienen el ciclo de sobrecalentamiento y recalentamiento. Y ahora una referencia histórica para esa gente que busca apuntecitos en internet. Cuando las presiones de trabajo, aún para una usina térmica de una ciudad, tierra, como muy alta eran 24 bar o 30 bar, solamente existía el ciclo celeste, el ciclo azul. Entonces, a ese lo llamaban recalentamiento. Entonces, los viejos, cuando yo estudiaba, los técnicos viejos y los ingenieros viejos decían, el vapor recalentado, vapor recalentado, vapor recalentado, porque era el único. O sea que sería como que al sobrecalentado El término sobrecalentamiento apareció después para poder diferenciar sobrecalentamiento y por repetición, con las presiones altas. O sea, cuando empezamos a trabajar con presiones cercanas a los 80 bar, entonces ahí surgió la necesidad de diferenciar el vocabulario. Pero si ustedes ven libros viejos que hablan de los años 50, solamente hablan de vapor recalentado. El término sobrecalentamiento apareció después, porque se hizo necesario diferenciar estos ciclos azules de estos. Es mejor de calidad el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento se utiliza hasta presiones de los 60 bar por ahí. Arriba de los 80, con sobrecalentamiento y recalentamiento. Creo que hay como una tubería, ¿no? Que sale cuando tenemos el calentamiento, que sale justo por el medio de la turbina, vuelve a la caldera y ahí vuelve a la turbina a esa etapa. Claro, lo que vas a tener es el vapor que sale tendría que ser sobrecalentado o recalentado. Arriba 80 dólares es porque tenemos temperaturas altas y justamente lo que se busca es que no se manche la humedad. Y vamos a hacer un esquema así genérico, no es constructivo,
pues no es totalmente constructivo. Sacamos el vapor del domo, acá en la mezcla agua-vapor, que va a tener la agua líquida, el vapor, va saliendo, lo sobrecalentamos y va a la turbina. En la turbina se expande, como se expande aumenta el volumen específico, la masa le tenemos que dar más sección de pasaje, así que normalmente la forma que se utiliza para representar la trapecio es correcta. El diámetro de la entrada es un poco distinto del diámetro de la salida. Resultado, el vapor va a salir de acá. Cuando sale de acá, vuelve a la madera. Y entra a otra turbina para terminar la expansión, o sea, esta. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Entre esta presión que tiene, 30 bar o una cosa así, o 30, 40 bar. En este caso, supongamos que es el orden de 140. La variación de volumen específico desde acá hasta acá es muy grande, porque empieza a aumentar de forma exponencial el volumen específico. Entonces se hace inmanejable. Entonces se hacen dos turbinas. Aparece esta que es la turbina de alta presión, esta de media presión y esta de baja presión. Y creo que hay todas las turbinas que... Es más, de acá, el vapor que sale, eso se ve en cualquier central térmica, va a ingresar al centro, porque como necesito mucha sección, lo que hago es dividir el caudal. Entonces no tenía una sección En dos turbinas que no necesitan ser tan grandes. Entonces, este de acá, y recién de aquí a aquí, va a salir al condensador. ¿La de media presión a baja presión no se recalienta? Esta, ¿Sí? no, ya no. No hay otro grado de... Este salto normalmente se produce más o menos en el orden de los 5 bar. Bar más o menos. O sea, desde 30 o 40 hasta 5 o 6 bar va en este cuerpo de turbina que sigue siendo de flujo unidireccional, y acá va estas turbinas que son, digamos, opuestas. Es más, en algunas centrales térmicas grandes, donde los caudales son de más de 1.200 o 1.300 toneladas por hora, acá, de la de media, va a 2 cuerpos de turbina de baja. Se divide en 4. porque tenía mucho caudal. Es la presión, ¿verdad? Pero acá en el país no hay. Acá en el país las que tenemos son estas centrales térmicas. A bordo normalmente no existe eso. O sea que si queremos estudiar ese ciclo, lo buscaríamos como ciclo sobrecalentado, recalentado. ¿Tiene algún otro nombre? ¿O ese? Jorge. Porque a veces viste que lo buscás de una forma y no aparece y tiene que ir por otro nombre. No. Para la propulsión, profe, generalmente son sobrecalentados y recalentados. Los a bordo generalmente son solamente sobrecalentamiento. Hay algunas con sobrecalentamiento y recalentamiento. Pero como la presión no llega a ser 190 bar, es del orden de los
80 bar, no necesitamos este cuerpo de turbina. A bordo lo que vamos a encontrar es que de acá sale directamente de la. Entonces ya no habría turbina de alta, media y baja. Sería alta y baja. Alta y baja. En las viejas máquinas de vapor también existían. El vapor no se expandía en un solo cilindro, salvo las máquinas muy chiquitas. Tenía la triple expansión. Tenía la de triple expansión, tenía cilindro de baja, de media y de alta. El de alta es así, el de media es así, y el de baja es así. Inmenso. Eso lo tienen en la fragata Sarmiento. En el taller ahí, o sea, chiquitito, ¿no? Pero se ve la diferencia. Sí, pero si visitan la fragata Sarmiento, a veces permiten entrar a la sala de máquinas. O por lo menos bichar de arriba. Sí, yo la vi. Y ves las culatas. Claro. Ves la culata de alta, la culata de media, que no es muy diferente, y la culata de Ya baja, se nota la diferencia. te puedes meter en el cilindro. Y el objetivo de todo esto tan complejo es para que no tenga humedad las paletas. Lograr un buen salto entálpico. Acá tenemos un salto entálpico enorme, fenomenal. Tenemos todo este salto entálpico, y sin humedad. Ahora, ¿cómo son los valores de lo que nos manejamos? Claro, los costos de lograr esto en términos de combustible son importantes, porque los rendimientos de la planta de vapor no son demasiado grandes. Si vamos a hablar, pero si vamos a hablar de, hágase el lunes que viene, la primera hora hasta que venga la profesora de inglés, seguimos con termo y vemos un problema de aplicación de esto. Y ejercicio parecido a esto, ¿dónde podemos encontrar? En mi libro, En el libro. o inventátelo, porque en última instancia, ¿qué tenés que hacer? Saber manejar los diagramas. En general, para la parte del líquido, esta parte de acá, lo que sacamos de aquí, condensado, y tenemos que volver a la caldera para cerrar el ciclo, con las tablas alcanza. Y aquí no es tan fácil ver las variaciones de entalpía, porque justamente me interesa las variaciones de entalpía, y acá lo que tengo que buscar es interpolar entre líneas curvas. Por eso Molière aplanó esto de modo que las líneas amarillas son horizontales. ¿Qué hace? Facilita el uso del diagrama. Y además está ampliado, o sea que es como un zoom. Sí. Un zoom Asesor. Tenés más precisión de lectura y más comodidad, porque justamente las dos cosas que necesito, que son entalpía, las tengo directamente sobre el eje. O sea que la parte de agua la podríamos trabajar con tablas y ya la parte sobrecalentado directamente del diagrama. Mi costumbre es esa, sobre todo con kilocalorías, porque yo sé que tengo el agua, independientemente de la presión, que esté a 2 bar, o a 20 bar, o a 30 bar, si está a 100 grados tiene 100 kilocalorías, o 101, 102. Entonces ya mentalmente sé que estoy ahí, de 101, 102, no me preocupo. Después si necesito el valor en la tabla me fijo y ahí sabré eso 102, 101, 102,5. Pero más o menos sé que no estoy parado con los kilojoules. Menos cómodo. Porque los números los son estos. O sea que siempre prefiere trabajar con kilocalorías, es un poco más cómodo. Para la gente de mi edad sí. Para ustedes vean. Porque se encuentran más cómodos. Quería comentar al tema del rendimiento. El rendimiento del ciclo es cuánta entalpía obtuvimos, o sea, el salto entálpico acá,
más el salto pártico de acá con el número 1, 2 y de 3 a 4. O sea, lo útil es el salto tártico del KH de 1 a 2 y del KH de 3 a 4. ¿Está bien? Pero manejo como conjuntos que yo sé que son termodinámicamente negativos porque se está perdiendo entalpía. Es decir, tengo que poner una ecuación en negativo. La moneda de la principio. Pero bueno, me manejo con los valores absolutos que sé que son dos cosas que no puedo hablar con los estudios. No me preocupa. ¿Y en dónde pierdo? Pierdo en el condensador, la entalpía que le tengo que sacar al agua para condensarla. ¿Y por qué la condenso? ¿Por qué no la muevo la caldera como vapor? ¿No? ¿Por qué no la muevo la caldera como vapor? ¿Por qué tengo que condensar? Y por el volumen. Porque si está condensado, lo voy a hacer con una bomba. Si está al estado gaseoso, acá, voy a tener que comprimir un vapor húmedo. Y la energía que tengo que gastar para comprimir un vapor húmedo es mucho mayor que la que necesito para comprimir un líquido. Entonces es preferible tirar un montón de entalpía para enfriar, para ahorrar trabajo de compresión. Que en algunos casos se utiliza también la temperatura. Si esto lo puedo utilizar para algo, lo utilizo. Aumentás el rendimiento. Claro. Si no lo utilizo, si se va al mar, se va al río, es perdido. ¿Dónde lo podría utilizar? En calefacción. Claro, pero esto es agua a 30 grados. Los vacíos que logramos hoy en día son, de los años 60, y en el 40 y pico también, la Segunda Guerra Mundial. Los vacíos son del 94 al 95%, 96% en el mar. Sobre todo en zonas frías. El mar está más frío. Resultado, sale a 30 grados. ¿Qué puedes hacer con vapor a 30 grados? ¿Qué vas a calentar? Ni para el mar. Ni para el mar. Ni para el mar. Para la mañana. Pero, si estoy en Alemania o en Siberia en invierno, donde la temperatura afuera es de 15, 30 o 40 grados bajo cero, 30 grados es una hermosa temperatura. Entonces, ese vapor, esa condensación, la hago manteniendo calles libres de hielo o calentando ambientes o lo que fuere. Entonces ahí sí el rendimiento del ciclo se me va a ir para arriba. Pero es difícil aprovecharlo. Es difícil. Por eso, si no lo aprovechas, el rendimiento de una planta con ciclo, así con sobrecalentamiento y recalentamiento, está en el orden del 35, 36%. ¿Cómo se puede aumentar? Lo decimos conceptualmente, no vamos a hacer muchas cosas. Una forma sería decir, llega un momento en la entalpía del vapor, en un pequeño salto entálpico,
me va a producir poco trabajo. Pero el calor latente de ese vapor, hasta condensarlo, es alto. Entonces, si saco algo de vapor, por acá, por acá, por acá, estoy restando el trabajo producido. Pero a su vez, estoy recuperando calor. ¿De acuerdo? Ese ciclo se llama regenerativo, porque estoy usando ese vapor no para producir trabajo, parte del vapor, 5, 10, 15% del vapor, no para producir trabajo, sino para precalentar el agua de alimentación, hacer que el agua vaya cada vez más calentita. Y entonces eso, lo que estoy aprovechando, son calores latentes. Y siempre el calor latente es mayor que la variación de transferencia de alta presión. Si hago esto, pues no me queda más remedio. Pero lo más eficiente es el uso del calor latente del vapor. Son más kilocalorías. Entonces, modifico mis turbinas para pincharlas cada tanto y sacar vapor. Y ese vapor lo voy a usar para precalentar el agua de alimentación. ¿Está bien? Sí. Y ahora, la otra pregunta. Creo que sería vapor de sangría, ¿no? Sí. ¿Por qué no hago una sola en lugar de hacer muchas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más barato hacer una sola sangría o extracción que hacer muchas. Por un problema de eficiencia del intercambio de calor. Tengo el agua que ingresa y se ve calentando. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? No sé, pongamos el límite por acá. Si tengo que llegar hasta eso, hasta el más obvio se va a dar cuenta que tengo que poner vapor a más temperatura que eso. Es decir, que por lo menos el vapor va a estar entregando calor latente mientras se condensa, así, mientras estamos calentando el agua. Así. Aquí la cosa funciona bien, es razonable el salto térmico. Pero cuando estoy acá, el salto térmico es demasiado grande. Y si el salto térmico es demasiado grande, algo de eso vimos cuando vimos el intercambio de calor, la parte básica, la eficiencia termodinámica es muy baja. Cuando es demasiado chiquito, la eficiencia termodinámica es buena, pero necesito intercambiar grande. Entonces, algo no queda. Es preferible usar vapor parte así, pero calentar desde acá hasta acá. Es decir, que este vapor caliente desde acá hasta acá, para calentar desde por aquí hasta aquí, usar otro vapor. Ah, o sea, hacer varias etapas de precalentamiento. Claro. Para lograr la eficiencia. Y finalmente, el primer precalentamiento
lo hago con un vapor más frío. Entonces, Esas no son sutilezas, ¿no, profe? es decir, fíjense que gano dos cosas. En lugar de tener, o sea, por supuesto esta última parte ya no, pero aquí recuperé calor de este, aquí recuperé vapor de este, y acá